Hola, hermosuras de la vida. Hoy voy a hablar de un tema que me pone muy nerviosa porque es una catarsis personal. Voy a traer la frase de Carl Jung del inconsciente que dice: mientras no traigas al consciente lo que está en el inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Qué quiere decir con esto? Que hasta que no le damos luz a todas esas cosas que están en las sombras, hasta que no vamos a leer la carta que nos trajo el cartero, que nos enojó tanto porque nos tocó el timbre fuerte, el síntoma, entonces decidimos callar al cartero y tirar la carta para no ir a atender el problema, la deuda o lo que sea que decía la carta sigue aumentando y no se resuelve hasta que no vamos y la atendemos. Entonces, a raíz de la serie Mi Otra Yo, que no suelo dar recomendaciones, pero sí sugerencias de cosas que me ayudaron a la sanación, y la serie explica a la perfección todo esto que les estoy diciendo a través de las constelaciones, biodecodificación y demás, de cómo la raíz de todas las enfermedades y los problemas que tenemos hoy en día vienen de algún trauma que se pudo haber generado consciente o inconscientemente, transgeneracional, que venimos arrastrando de hasta 7 generaciones atrás. Entonces, el punto de hoy es: ¿por qué me desmayo en las iglesias? Siempre me quedó eso y decía, bueno, es el calor, la gente, la energía, bla, bla, bla. A través de ciertas personas que, maestros, todos somos maestros y discípulos, sepamos o no, somos maestros de personas que no conocemos y tenemos maestros que no nos conocen ni saben que son nuestros maestros, por el solo hecho de habernos despertado una curiosidad de por qué me atrae esta persona, a ver cómo piensa, a ver qué hace, a ver qué dice, y cuando vas decís, me atrae el mismo trauma, me atrae esta fecha de nacimiento, me atrae lo que le pasó, me atrae, bueno, esas personas que sentís una fuerte atracción y no sabes por qué. Muchas veces no es porque es el amor de tu vida y tiene que ser tu mejor amigo o el padre de tus hijos. Es una herramienta importante, un eslabón importante para que llegues a la raíz del asunto que tenés que tratar. Entonces, tuve varios maestros en mi vida y en este último tiempo fue puntual con ciertas personas que dije, ¿por qué me atrajo tanto esto, no? Entonces, cuando uno empieza a indagar, decís, a través de, no sé, situaciones que tengan nuestros hijos, nuestros padres, nuestros pares, nuestras parejas que nos desborden, son los motores o las llaves que nos llevan a eso también. Entonces tenemos que empezar a atender con atención eso que vemos y que nos da miedo, bronca, ira, enojo o demasiado amor, obsesión o lo que sea que te genere fuerte, porque es una llave para abrir alguna de todas las cajas negras que tenemos en el sótano. ¿Vieron la película La Llamada? Es tan simbólica también. En la película se pasa todo el tiempo siendo atormentada por la niña que asusta y que da terror y que está en el sótano, que la simbología es, ella estaba pidiendo y dando señales por todos lados a que vayan a sacarla a la luz para que se resuelva. Entonces, una vez que se hace visible de lo que le pasó, de cómo, de por qué y bla, 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 y se abraza con amor, dejamos de tener todos esos prejuicios de vos hiciste esto por esto, vos me hiciste esto, vos me... Y ahí aparece el amor incondicional. Pero hasta que no vamos al fondo, a la raíz, al sótano, a buscar y a hurgar en toda la bosta, no llegamos al amor incondicional. Entonces, bueno, a través de estas pequeñas cuestiones de maestros que me llevaron acá, pensé, ¿por qué me desmayo en las iglesias, no? Siento que por un lado es por acá, pero a la vez no es por acá. Una disonancia que, digo, estoy tan conectada con Dios y con el amor y con los santos y con Jesús y con todo que se me hacen presente, y por otro lado le tengo un rechazo a la iglesia que desde chica me desmayo en las iglesias. Entonces digo, ¿cómo puede ser que un lugar donde era súper energético de sanación y de amor y de las frecuencias y demás, me genere un colapso que me haga desmayarme? O causalidades de la vida,
Recién hoy tomé conciencia, porque mi abuelo, de parte materna, se me viene haciendo presente últimamente mucho, y era una persona bastante callada y bastante, qué sé yo, lejos de tratar todos estos temas, pero que él era reacio a la religión. Odiaba a los curas, a la iglesia, no me nombres eso, es una mierda, callate, bla, bla. Y por parte de papá, tan religiosos, todo, de todas las religiones, tantas iglesias, tantas Biblias, tanto todo, que era, ¿cómo vas a decir eso? Este tipo está loco. Y era un acuariano un poco loco, entonces era, está re loco, es re loco. Era tan así que era como, mejor pensar que está loco. Pero nunca asocié eso. Entonces, cuando voy al origen, a raíz de esta película que vi, y que también me viene, mira la película, el origen, mi papá antes de descarnar me mostró el símbolo del origen de un libro que se llama El Origen. Dije, bueno, vamos al origen, vamos a ver qué me quiere mostrar esto. Mi abuelo era de La Coruña, de Galicia, lugar de El Camino de Santiago. Y por parte de mi papá, el origen era de Santo Toribio de Liébana, el camino lebaniego, 2 caminos cristianos, muy fuertemente cristianos, pero uno odiaba todo eso y el otro amaba y defendía a muerte todo eso. Y por otro lado, por mi parte materna, el amor de mi vida, mi nona hermosa, la madre, el origen, Roma, la cuna del catolicismo. Y dije, y acá la descendencia colapsa cuando entra una iglesia. ¿Qué es un colapso? Es no saber qué hacer frente a 2 energías opuestas, más cuando sos un niño, ¿no? Que no entendés el porqué. Entonces las emociones son tan abrumadoras que te hacen colapsar. Nunca entendí por qué siempre colapsé en las iglesias hasta de grande. Entonces dije, pequeño detalle, ¿no? Me acabo de enterar que mi abuelo venía desde ahí. Sabía que la parte paterna era súper religiosa de Santo Toribio de Liébana, pero no que mi abuelo venía de la parte del Camino de Santiago. Y sí, mi nona de Roma. Y mi abuelo, cuando era muy chiquito, recibió abusos de poder por parte de la educación, que era súper religiosa, donde los sacerdotes en esa época se los castigaba a los alumnos, ¿no? Les hacían poner los dedos así, les pegaban con la regla en los dedos, o de penitencia les ponían libros en la cabeza. Eso cuando ven en las películas de la prehistoria, bueno, mi abuelo vivió eso. Pero me vino ahora eso al presente, al consciente. Entonces ahora entiendo por qué tenía tanto rechazo. Cuando yo le preguntaba, ¿pero por qué los odias? Porque son unos hijos de... Yo, bueno, ¿pero por qué? Porque sí, decía, porque sí, punto. Y nunca contó qué. Entonces ahora me vino al consciente que fue abusado en esa época y maltratado por esa corriente. Y por el otro lado mi papá era una adoración absoluta. Entonces digo, qué importante que es abrazar las 2 ramas para no colapsar y no entender y vivir toda tu vida colapsando con un trauma que no entendés por qué. Ir a la raíz, al origen de todas las personas que tengan allegadas al alcance, averiguar. Uno de mis hobbies favoritos cuando era chiquita era hablar con mi nona y que me contara toda su vida. Me lo contaba con una pasión, cuando me decía me iba a dar vueltas con la bici alrededor del Coliseo y me contaba todo y yo la escuchaba anonadada. Le decía, qué lindo, contame tus historias de amor. ¿Y cómo lo conociste a Pepe? ¿Y cómo, bueno, con la guerra, que se vinieron para acá? Obviamente se conocieron en Argentina, si no, no estaría aquí. Pero me contó cada detalle de todo, desde el amor, el desamor, qué sentía, qué no sentía, si amaba, si no amaba, si era por conveniencia, si era... Todas esas cosas. Entonces, cuando uno reúne todo eso y vos decís, esta persona se casó por interés. Esta persona lo hizo porque no le quedaba otra porque venía de la guerra. Esta persona lo hizo porque era un buen partido. Y después ves lo que pasó, ¿no? Cómo murieron. Morir del corazón, morir de cáncer linfático, de cáncer de útero. Todas cosas relacionadas con la tristeza o con el desamor.
Entonces, algo que me quedó claro en la vida desde siempre es que nunca jamás en la vida iba a estar con alguien por conveniencia o por interés, si no fuera por amor puro e incondicional, porque no estoy dispuesta a atravesar ninguna de esas enfermedades que atravesaron mis ancestros por creencias, patrones y decretos heredados que los llevaron a vivir una vida infeliz en algunos puntos, toda y algunos por partes, y desencadenar en enfermedades, ¿no? Entonces, prestemos atención a todas las señales. Un hijo tiene miedo a algo. ¿Por qué le tiene miedo a esto? ¿Por qué le tiene rechazo a esto? ¿Por qué le tiene trauma a esto? Hay una persona que me contó que uno de sus traumas, que se acuerda, fue que su padre, una vez porque llegó tarde, le dio un sopapo y no dijo nada. No reaccionó, la persona esta no reaccionó, no le dijo por qué lo hiciste ni nada, solamente se quedó con eso. Entonces se me ocurrió preguntarle por qué había llegado tarde. Y me dijo porque había estado tomando algo con un chico. Ese algo era café. La persona hoy no puede ver el café, no toma café, le tiene rechazo. Le gusta el olor como cerquita, pero no toma café. Y aparte es una persona obsesiva con los horarios, como no me avisaste, no me dijiste, cuando llegás, cuando te vas, cuando es, como que es un trauma fuerte. Digo, qué casualidad que fue un evento traumático, ese sopapo de vergüenza que recibió cuando llegó después de haber hecho eso. Entonces, cuando vas y tomás ejemplos y escuchás otras historias y decís, somos todos niños rotos que venimos cargando las cruces de todas las historias de nuestros ancestros, de guerras, de abusos, de dolores, de desamor, y no entendemos por qué hoy no funciona nuestra vida amorosa, no funciona nuestra economía, no funciona un trauma, por qué no podemos estar con alguien, por qué no, lo que sea que no podamos hacer, y todo tiene una raíz de hasta 7 generaciones atrás que no somos conscientes, porque cada trauma, como por ejemplo un sopapo que te dan en un momento cuando sos chico, es un sello a fuego que te graban así en el pecho y te queda grabado en el ADN. Entonces cuando sos grande decís, no, yo no recuerdo, no tuve ningún problema, ¿no? A mí no me hicieron nada, a mí no me pegaban, a mí no me abusaban, a mí no me maltrataban, a mí no... Una sola palabra que te haya dolido en el alma de alguien que amabas o algo que sentiste como que por ahí fue correcto para el momento, pero que vos lo sentiste como algo dolorosísimo, es un sello que te queda a vos y a tu hijo y a tus nietos y a tus bisnietos. Y si viene de algo heredado que no sabes qué es más difícil porque no sos consciente de eso. Entonces, la serie esta nos lleva a través de las constelaciones, donde se trabaja con el inconsciente sin saber por qué no funciona esto. Entonces, se empiezan a mover cosas. Yo llegué a todo esto gracias a los registros akáshicos. A mí se me hizo presente, bueno, padres, abuelos, abuelas y un montón de ancestros cuando empecé a hacer los registros. Y yo decía, esto no me hace nada, como que no, qué sé yo. Sí, los abrí, listo, me dijeron un mensaje, no lo entendí, punto, chau. Y después de unos meses empezaron a desencadenar un montón de cuestiones que digo, no tenía que entenderlo, porque la mente obviamente que no va a entender lo que venimos pasando en el inconsciente. Pero llega un punto, tanto al cántaro a la fuente, que te encontrás con eso de frente y decís, por eso este dolor. Algo que también descubrí hoy fue algo que fue un trauma y que no lo había visto como trauma hasta hoy porque sentí el dolor, que fue, yo le saqué la teta rápido, a los 11 meses a mi hija, y más en contra de mi voluntad que queriendo, pero ¿qué pasa? El pediatra en su momento me dijo, hasta los 9 meses tiene que tomar la teta, más es vicio.
Y si le das más, se le puede deformar el paladar y te transformas en una teta ambulante, no está bueno para su desarrollo, entonces lo mejor es que, y la señora Perfección hacía todo lo que le decían los libritos, entonces dije, bueno, vamos a tener que sacarle la teta. ¿Qué pasa? Yo tenía unas tetas gigantes de naturaleza, tipo 110, y con 2 litros de leche cada teta tenía 1000, sumado a que no dormía, que estaba agotada, que no podía con mi vida y que iba sola por el mundo, tenía 2 edificios adelante mío, así, sumada con la cesárea. Bueno, se sabe lo que es la maternidad, ¿no? Entonces yo iba al pediatra medio como medio más muerta que viva, y cuando le dije, no puedo más, dije, no quiere agarrar la mamadera, no quiere chupete, solamente quiere teta. Digo, no le puedo sacar la teta si es lo único que quiere. Sí, se lo tenés que sacar porque todo lo que dije antes. Entonces dije, pero ¿cómo hago para sacársela si toma cada ratito? O sea, por eso no dormía, ¿no? Porque era todo el tiempo el chupete y la mamadera y todo era yo. Y me dijo, te vas a tomar estas 2 pastillas. Creo que por eso también le tengo tanto fobia a la medicación y a los estupefacientes y a todo tipo de droga. Me dijo, y con esto ni se te ocurra volver a darle la teta porque automáticamente se convierte en veneno una vez que tomas esto. Así que te las tomás y te fajas bien para que empiece a eso reabsorberse y no le puedes dar más la teta. Fue una decisión, una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida cuando era madre. Era una nena de 23 años, entiendan el concepto, ¿no? Y el día que tomé las pastillas, cuando las tragué, empecé a llorar porque dije, sentí todo lo que no puedo explicar. Claro, la noche cuando se levantó llorando porque quería la teta, mamá no le podía dar la teta, porque ella no podía. Entonces la agarraba a upa y veía cómo lloraba y la desesperación de querer darle mamadera y no quería, y me había sacado leche y guardado y no quería. Entonces pasó de la teta al jarrito directamente. Pero es algo que yo lo viví como un evento traumatiquísimo, no traumático, porque sentía, soy una mierda de madre, soy una porquería de ser humano que acabo de hacer. Pero era lo que sentí que tenía que hacer en el momento. O sea, cuando uno está devastado, vos decís, ¿cuál es la mejor opción? Ayúdenme, por favor, porque no puedo más con esto. Necesitaba dormir y a la vez necesitaba saber que ella iba a estar bien. Y por su salud, el pediatra me había dicho que lo mejor era no más de 9 meses de teta, que hasta los 11 meses era vicio. Entonces dije, bueno, lo voy a estirar a lo más posible. Me dijo, lo mejor es hasta los 11, lo que es de librito, lo que es médicamente correcto y clínicamente adecuado. Y lo hice. Y creo que nunca me lo perdoné, pero quedó guardado eso. Y hoy estaba viendo, mi mamá hace zapping y empieza a escuchar una persona que hablaba de los gatos, donde yo ya sé que los gatos cuando amasan es porque se acuerdan de la mamá, de la teta de la mamá. Entonces lo empieza a explicar, lo empieza a contar y dice, eso es cuando se acuerdan de la mamá, en realidad es un trauma que le generó el destete temprano y abrupto, entonces ellos salivan y cuando hacen eso se acuerdan de ese momento, pero es un evento muy traumático. Sentí una puñalada en el pecho como pocas y me puse a llorar, que dije, ¿qué es esto? Dije, sí, yo ya sé que los gatos hacen eso por eso, porque dije, pobrecitos, y sentí un dolor y dije, este dolor no es por los gatos, este es el trauma. Bueno, hay que exponerse, che, hay que ser vulnerables para darle luz a lo que está en las sombras. Dije, este es el trauma que nunca pude resolver porque era lo que había que hacer, punto, pero yo lo viví como un evento traumático heavy. Entonces dije, wow, cómo a veces por un pequeño disparador llegamos a algo que nos iba carcomiendo por dentro sin darnos cuenta. Entonces, después de eso, cuando me aboqué a la maternidad, pero ciegamente, creo que desde también de esa culpa que cargamos, ¿no? De hice algo que está mal, entonces la maternidad es mi vida y defiendo a los hijos y a la maternidad como nada. Creo que también un poco por ese trauma que me acompañó silenciosamente, que lo pude ver hoy. Entonces, los invito a que vean, si no vieron, la serie Mi Otro Yo, que toca todos los temas
todo esto que le estoy contando de guerras, de abusos, de traumas, de todo, para que podamos entender a todos esos seres, ancestros, pares, que hoy no entendemos por qué son abusadores, por qué son malos, por qué nos hicieron daño, por qué nos dejaron, por qué lo que sea, cualquier aberración que vos digas, pero ¿cómo voy a perdonar a mi mamá que me abusó? ¿O cómo voy a perdonar a mi papá que me abandonó? ¿O cómo voy a perdonar a mi tío que me, no sé, que algo, ¿no? Todo lo peor que haya vivido. Y cuando vamos a la raíz y vemos qué vivieron ellos y qué les hicieron y desde dónde actuaron, decís, pobrecitos, pobrecitos. Entonces, no solo perdonás, sino que abrazás y amás desde el amor incondicional. Pero hasta que no llegamos a nadar en la mierda y la mierda nos tapa los ojos, la nariz, los oídos y vomitás bosta y decís, qué asco esto, qué olor a podrido. Hasta que no atravesás eso, no lo puedes ver. Entonces pasamos la vida tapando, no sé por qué me duele esto, pero dame un vino. No sé por qué me duele esto, pero dame un pucho. No sé por qué me duele esto. Entonces, cada vez que volvemos a alguna situación de decir, yo ya había dejado el cigarrillo, ¿por qué agarré el pucho de vuelta? Porque me estoy fumando a papá. ¿Qué me está queriendo decir papá? ¿Qué trauma tuve con papá? ¿Qué no sané con papá? ¿O por qué estoy tomando tal cosa? ¿Porque no sané la relación con mamá? ¿Por qué tengo esta adicción con la comida? ¿Por qué de repente soy obeso o diabético y tengo estos problemas con la comida y con los dulces y con... ¿Qué cosa no sané con mamá? El sustento, el origen, donde entonces en vez de ir ahí nos agarramos con adicciones y cosas que tenemos en el presente que no podemos comprender. Pero te prometo que llega un momento en la atravesada de la bosta, de la mierda y de las raíces, que ves esa pequeña cosita que te hace doler el alma, pero que es la llave que te lleva a la sanación, que cada vez que digo sanación siento que es una palabra tan redundante como que ay, qué pesada con la sanación, pero es así, es sanación porque se te sana el alma. Y cuando entendés todo, decís a una persona que decías, ¿por qué hizo esto? Y decís, mira lo que hacía cuando era chiquito, mira lo que le pasó, mira por dónde tuvo que atravesar, mira de qué tuvo que trabajar, mira lo que le hicieron y a la vez a esa persona lo que le hicieron y a la vez... Entendés todo de una manera tan amorosa que no puedes odiar a nadie, no puedes odiar a nadie. Entonces empezás a entender el juego de la vida en el que vivimos, que el otro día le decía a alguien que me decía, no, yo no quiero problemas, entonces yo con tal de no pelear y no confrontar, la persona cada vez iba sumando más enfermedades a su vida. Le digo, pero lo que vos no confrontás, para no confrontar con el afuera, lo estás haciendo con tu propio cuerpo. Tu cuerpo te está hablando de todo eso que no querés atender para no confrontar con el afuera. Entonces, hacé de cuenta que estás jugando con tus hijos a un juego. ¿Los dejás ganar con 40 años? No, ni en pedo, se gano yo. Bueno, eso tenés que hacer con tu cuerpo, porque tu cuerpo es el tablero de juego de tu vida. Entonces, cuando son chiquitos tus hijos y jugás, los dejás ganar un poquito para que jueguen y se diviertan. Pero cuando ya sos consciente de que esto es un juego y decís, pará, estamos jugando, son todos grandes, yo voy a ganar, no te voy a dejar ganar porque sea mi hija, mi mamá o mi hermano. Gano a toda costa y no me importa que te enojes y que rompas todo y que te gano y te gano. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra vida. El juego de la vida es, acá está el tablero, así, justo me puse el tablero, qué casualidad. El tablero de juego de la vida somos nosotros. Y vinimos a jugar, aceptamos venir a jugar a este juego de la experiencia humana, justamente a atravesar la dualidad, el miedo, la bronca, la culpa, el dolor, la frustración, porque de donde venimos no hay nada de eso, es todo perfecto, no hay nada, no hay muerte, todo es eterno, no hay dolor, no hay dualidad. Entonces, el juego es aceptar, venir a experimentar todo eso que ahora estás tapando con cosas porque no querés ver. En cierta forma es estar abandonando el juego. En vez de estar jugando, decir, move las fichas que vos quieras. Yo por las dudas no quiero que nadie se enoje. Así que tira vos, los dados que salgan, ganaste si querés, pero yo no. Es una forma de abandonar el juego. Igual que cuando decimos,
salir de la Matrix, hay que salir del... No hay que salir de la Matrix, porque justamente la vida es eso, es aceptamos el contrato de venir a jugar el juego, que es la Matrix. Tenés que aprender a jugar con la Matrix, no irte de la Matrix, porque es, no, listo, yo no juego más. Bueno, te vas, pero perdiste, abandonaste el juego. Si estás en el juego, jugá, gana o perdés, tratá de divertirte y de superar todos los obstáculos para llegar al final de la partida, salga como salga. Pero querer salirse de la Matrix es abandonar el juego. Entonces, cuando entendemos eso, que el juego somos nosotros, que el tablero de juego es nuestro cuerpo, y que todos los buenos, los malos, los dolores y todos son nuestros contrincantes, que no tiene sentido si hacemos todo lo mismo. Obvio que va a haber alguien que va a estar en contra, alguien que me va a ganar, alguien que me va a hacer sufrir, alguien que me va a hacer retroceder casilleros, alguien que me va a morfar la ficha, me va a hacer empezar de vuelta. El juego de la vida. Pero cuando lo podemos ver desde lejos, desde todos los ancestros, lo que vivieron, lo que pasaron, aprendemos a jugar el juego de una manera amorosa y ahí nos rendimos a divertirnos y a dejar de querer tapar y de ocultar todo eso que básicamente lo que la mayoría subsiste. Muchos no están jugando, están subsistiendo para que el juego se termine rápido o no darse cuenta que están jugando porque no tienen ganas de confrontar o con el afuera o con el adentro o con las raíces o con los ancestros. Así que nada más. Los amo.